versículo 1 en adelante. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y él tiene por título el sermón de hoy: la palabra de Jesús es suficiente. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Dice así la palabra: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos pedir tu gracia, queremos pedir tu amor, tu bondad, tu fidelidad, Señor, una vez más, que nos acompañes con tu presencia, con tu Espíritu Santo, que Él pueda guiar en nuestros corazones, Señor, y traer luz de tu Evangelio a nuestra vida, Señor. Glorifícate en medio nuestro, exáltate, Señor. Sé tú obrando, sé colocando esta palabra en nuestros corazones y que sea una firme ancla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como dijimos, tiene por título la palabra de Jesús es suficiente. Y a modo de introducción, vivimos en un mundo donde la palabra de las personas ha perdido validez. Hoy día ya no es como antes, ¿cierto? Antiguamente la gente decía y cerraba los tratos con un apretón de mano. Hoy día hay que ir al notario, hay que tener testigos, y aún así fallamos. Aunque tenemos toda esa realidad, fallamos igual. Lamentablemente han quedado atrás las épocas donde la palabra de las personas eran dignas de crédito. Antes, cuando las personas decían algo, debía de creérseles. Uno sabía que iba a cumplir. Los ancianos decían: a tal hora nos juntamos, y a tal hora ellos llegaban, incluso 15 o 20 minutos antes. Hoy día nosotros decimos a tal hora, y generalmente, como dice Latinoamérica de Chile, los chilenos somos muy inteligentes para decir a qué hora nos juntamos: entre las 6 y las 6:30. ¿Sí o no? Porque no somos capaces de ser correctos en esa realidad. Uno podía confiar en que lo dicho era cierto. Los compromisos de palabra eran tan firmes como los que estaban escritos en un documento. Tal descrédito a la palabra ha ocurrido por la falta de veracidad de las personas hoy en día. Hoy en la clase política el deterioro es tan grande que las promesas de campaña se tienen que firmar ante un notario público, y aún así sabemos que no van a cumplir, por más que lo diga un político. ¿Cuántas promesas no hizo Piñera al mundo evangélico para que le dieran el voto los que votaron por él? Muchas promesas. ¿Cuántas ha cumplido? Ninguna promesa. ¿Cuántas promesas hizo Bachelet al mundo evangélico para que le dieran el voto los que votaron por ella? Ninguna cumplió. Y así sucesivamente vemos en la historia de la humanidad. Y Maquiavelo parece que tenía mucha razón cuando habló de la política y dijo: para ser político hay que estar bien con Dios y con el diablo. Y pareciera que esa es una realidad. Lamentablemente, esa falta de confianza en la palabra dicha ha afectado a toda la sociedad. Basta considerar cualquiera de los noticieros de difusión abierta, donde la gente escucha las noticias, pero al mismo tiempo fácilmente pone en duda la información que se está escuchando o entregando. De este modo, las redes sociales se transforman en medios
alternativos para la información, que tampoco son muy veraces, porque el Facebook aguanta mucho, el Twitter, el WhatsApp, mucho. Y aunque son numerosas las cosas donde el abuso y desinformación también se ha generado a través de estos medios, sin duda, también hay distorsión a través de estos medios. Al periodismo se le llama el cuarto poder, si no me falla la memoria, ¿cierto? Se le llama el cuarto poder, porque tiene esa capacidad a través de la información que entregan, manipular las conciencias de las personas. ¿Qué mostraban ayer en las noticias en el tema de Guaidó allá en Colombia? Solo los disturbios, que de alguna forma sí eran ciertos, eran veraces, pero también había otra información que quizás había que ver. ¿Qué estaban haciendo los comunistas ayer al frente de la embajada de Venezuela en Providencia? ¿Qué iban a hacer allá si no es su país? Estoy seguro que los mismos comunistas, que si hubiesen estado en la misma condición de Venezuela, estarían en la misma condición que los venezolanos estaban ayer defendiendo su posición de por qué estaban en contra de Maduro. ¿Sí o no? Pero cuando miramos desde la vereda del frente y bajo nuestros propios intereses, la cosa cambia. El problema de la falta de crédito en la palabra dicha en realidad afecta enormemente a toda la sociedad, porque se va creando con ello una cultura de la sospecha. Hoy día tenemos eso, la cultura de la sospecha. No sabemos si es verdad lo que nos dicen o no. No sabemos si la información es correcta o no. Y todo lo que nos dicen está bajo la lupa de mis intereses personales, ya sea en las noticias, ya sea en la información que se entrega, etc. Tenemos la cultura de la sospecha, e incluso eso ha afectado a la iglesia. La iglesia tenemos la cultura de la sospecha. Un cierto hermano por televisión dijo, o ante una comisión ante la fiscalía, dijo que ganaba 36 millones. Lo cual es falso, porque gana 56 millones mensuales. Ni siquiera transparentó todo lo que realmente gana, solo lo que le convenía transparentar. Entonces tenemos la cultura de la sospecha, no tan solo en la sociedad, sino que también en la iglesia, donde sin importar cuál sea la información, siempre se puede sospechar que nos están engañando. Hoy no es necesario recuperar el valor de la palabra, pues es un elemento que contribuye a la construcción de lo social. La recomendación de Jesús sobre esto es que nuestra palabra fuese siempre cargada de verdad. Eso es lo que nos enseña Jesús a través del Evangelio. Por ende, en Mateo capítulo 5, verso 37 nos dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Sean veraces al decir las cosas. Si te vas a comprometer, dilo. Si no lo vas a cumplir, dilo. Nos está poniendo una tremenda encrucijada, porque hoy día todos somos culpables de este gran pecado de no cumplir nuestras palabras. Creo que aquí en la sala no hay ninguno que se salve que no haya no cumplido su palabra. Por más estricto, por más correcto que pueda ser, todos hemos fallado de alguna o de otra manera en relación a esto que Jesús nos dice. Las implicaciones de decir siempre la verdad sin duda nos llevarán poco a poco a crear un ambiente de certidumbre entre los que así se conducen. Confiar en que lo dicho por la persona es cierto, sin duda nos facilitará muchas cosas y evitará innumerables conflictos. Si eso puede pasar entre nosotros, es mucho más importante confiar en lo dicho por Dios, que lo dicho por Dios es verdad y que así ocurrirá. Mucho más la palabra del Señor, debemos de confiar en ella, porque esto es lo único seguro que tenemos. Todos nosotros somos tan falibles que vamos a equivocarnos en algún momento. Vamos a fallar con nuestra palabra, con nuestros compromisos. No los vamos a cumplir. Porque siempre, como decía en la mañana el discipulado, siempre buscamos nuestra propia justicia. Y nuestra propia justicia busca sus propios intereses. Solo la gracia redentora de Cristo Jesús es la que nos puede iluminar el corazón y nuestra mente para ser honestos y transparentes y vivir en una realidad distinta. Solo Cristo, obrando en nuestros corazones, puede obrar un cambio
del corazón. Entonces la palabra de Jesús es suficiente porque nos hace confiar. En la historia de la iglesia es común que los actores principales de esas historias sean los hermanos de la iglesia. Pero cuando se trata de historias de fe, el asunto puede ser diferente. El actor principal de esta escena es un centurión romano, no alguien cualquiera, un centurión romano, alguien que tenía a cargo, que tenía un alto puesto dentro de los soldados romanos. En nuestro contexto podría ser, averiguando por ahí, creo que es entre un teniente y un capitán o un mayor, por ahí está el grado de este centurión. Más o menos, yo desconozco un poco esa información de el grado de lo que es un centurión romano en comparación a lo nuestro, pero para que más o menos entiendan. Es un soldado de un buen puesto. Uno que es ajeno a la iglesia. Además, este centurión era romano, por ende no tenía ninguna ligadura con el mundo religioso. Los romanos de aquel tiempo eran los menos religiosos posibles. Pero esta historia nos muestra que la fe en Jesús no necesariamente tiene que venir de lo que encontramos en los templos. Muchas veces erramos nuestra realidad de ver de dónde podemos nutrirnos de la fe. A veces pensamos que la fe la tenemos que encontrar dentro de la iglesia. Y tenemos no tan solo este ejemplo del centurión, tenemos a Cornelio, otro hombre, otro individuo que tenía fe y que tampoco era parte de una iglesia o de un grupo religioso, pero el hombre sabía ciertas cosas y venía una fe desde afuera. ¿Cómo se están convirtiendo hoy día los musulmanes en el mundo musulmán? A través de sueños. Sueñan con el hombre vestido de blanco, sin que nadie les predique, sin que nadie les diga algo. Jesús está revelando sus corazones. Jesús está atrayendo a esa gente, porque Él es Dios soberano y Él puede hacer como Él quiera. Muchas veces nosotros queremos encuadrar a este Dios en base a nuestra escuela teológica o nuestra perspectiva denominacional. Y Jesús dice, yo no me puedo encuadrar en eso, porque soy soberano, soy eterno. Pues la fe en Dios se ejerce desde todas las personas. Dios en ese sentido no tiene limitaciones étnicas o religiosas. Este centurión tiene algunas características por las cuales ocupa un espacio privilegiado en esta historia y que vale la pena considerar. Hay características de este centurión que lo revela el texto que son muy importantes y que nos ayudan a comprender lo que Jesús nos quiere enseñar en este pasaje. Veamos entonces el centurión. ¿Qué es lo que nos quiere comunicar con estas características? La primera característica del centurión era una persona confiable. El mero hecho de que fuera un centurión indica que no era cualquier persona. Era una persona que tenía cierta confianza, confianza de sus superiores. Le habían otorgado una confianza a él. El centurión equivalía entonces al coronel de ahora o al teniente, el mayor por ahí. Los centuriones eran la columna vertebral del ejército romano, imagínense, la columna vertebral del ejército romano. El historiador Polibio nos describe las cualidades de un centurión y nos dice, fíjense, como dice el historiador romano, dice, debe ser, más que un militar, temerario. Wow. Uno que es capaz de mandar a la tropa, firme en la acción y de confianza. No demasiado dispuesto a entrar en combate, pero cuando es necesario, debe estarlo a defender su posición y a morir en su puesto. ¡Wow! Era un hombre de confianza. Él manifestaba esa confianza. Segunda característica de este centurión, algo que era realmente extraño en un centurión romano, era misericordioso. Tenía misericordia. Tenía misericordia. Tenía una actitud muy poco corriente con su esclavo, amaba a su esclavo y habría hecho lo que fuera necesario para salvarle la vida, como dice el verso 2 de Lucas 7. Vamos nuevamente a Lucas 7, verso 2. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo a punto de morir. Un escritor romano recomienda a los terratenientes, o sea, a los centuriones, que pasen revista sus herramientas todos los años
y ellos tenían la idea de herramientas, inclusive a sus esclavos les llamaban herramientas. No les llamaban ni siquiera por nombres como personas, sino que eran sus herramientas. Todos los años, y que tienen lo que ya están rotos o inservibles, ya que hagan lo mismo con sus esclavos. O sea, este escritor romano le decía, y le hablaba a los terratenientes y le decía que todo lo inservible que ellos tuvieran, fuera un esclavo o una herramienta, lo que fuera, deséchenlo, bótenlo. Pero este hombre no lo quiere votar. Este hombre manifiesta ¿qué cosa? Misericordia. ¡Wow! Era común abandonar a los esclavos para que se murieran cuando ya no rendían en el trabajo. Pero la actitud de este centurión era fuera de lo común. Era fuera de lo típico que se movían los centuriones. Manifestaba misericordia como segunda característica de este centurión. Una tercera era religioso. Él tenía cierto concepto religioso. Tenía que haber tenido más que un interés superficial para construir una sinagoga. ¿Por qué construye una sinagoga? ¿Cuál era el fin, el objetivo de construirla? El texto nos dice que él amaba mucho al pueblo. Dicen los emisarios, ¿cierto? En el verso 5 nos dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El historiador Gibbon dice en una frase famosa sobre ellos, todas las formas de religión, este escritor es romano, y dice, todas las formas de religión que existen en el Imperio Romano, dentro de ellos la judía, la gente las consideraba como igualmente verdaderas, los filósofos como igualmente falsos y los magistrados como igualmente útiles. O sea, la visión romana de la religión les daba lo mismo. Ellos tenían muchos dioses también. Hay otra característica de era amable, algo poco común. Los romanos decían que los judíos eran una raza asquerosa y consideraban su religión como una superstición bárbara. Hablaban del odio que tenían los judíos a toda la raza humana. Acusaban a los judíos de adorar a una cabeza de burro y de sacrificarle todos los años a un gentil. Pero el trasfondo de este relato implica un sincero lazo de amistad entre el centurión y los judíos. Era amable. Él podría haber sido déspota. Él podría haber sido arrogante. Porque tenía la autoridad para hacerlo. Tenía el poder para hacerlo. Él estaba avalado por el Imperio Romano para ser el más despiadado, el más cruel, el más malo de las personas. Pero él decidió ser amable. Una característica poco común en los centuriones. Quinta cualidad, era humilde. Era humilde. Pero eso no fue directamente, por eso no fue directamente a Jesús, sino que les pidió ese favor a sus amigos judíos, como lo vemos en el verso 3. Este hombre tan acostumbrado a mandar era sorprendentemente humilde en presencia de la verdadera grandeza de Jesús. Él podría haber ido directamente a hablar con Jesús. Él estaba en autoridad y sabía que él tenía autoridad. Pero él reconoce en Jesús una autoridad mayor que la que él tenía. Y él humildemente dice, vayan ustedes en representación mía. Y después manda a sus amigos, le dice, ni siquiera llegues a la casa porque no soy digno de que tú entres a mi casa. ¡Wow! ¡Qué características más peculiares y más hermosas! Que muchas veces no las vemos en los creyentes. Y una última característica, tenía fe. Y su fe estaba basada en los argumentos más sanos. Razonaba del aquí y el ahora, al allí y entonces, de su propia experiencia a Dios. Si su autoridad producía resultados, ¿cuánto más los produciría la de Jesús? Esa era la mentalidad del centurión. Si yo estoy bajo autoridad y le digo al soldado, haz esto y haz esto otro, y ellos lo hacen, ¿cuánto más Jesús? Que tan solo con decir la palabra puede sanar a mi centurión. Tenía la perfecta confianza de que miraría hacia arriba y que dice, Señor, yo sé que puedes hacerlo. Pam me decía hace un rato sobre los conflictos y las realidades que tenemos que vivir. La gran pregunta es, estamos diciendo, Señor, yo sé que tú puedes pararlo. Señor, yo sé que tú puedes cortar. Yo sé que tú puedes hacer algo distinto. Señor, sabemos que tú puedes hacerlo.
Estamos confiando en ese aspecto, en que Dios es el único que puede hacer aquellas cosas. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. La palabra de Jesús es suficiente porque nos da no solamente confianza, nos da plena confianza que se cumplirá. No es solamente confiar, por un aspecto religioso. Tenemos plena confianza porque vemos la evidencia histórica en que la palabra de Dios se cumple. Amén. Que sus promesas son ciertas. Que cuando Él dice lo voy a hacer, lo hace. En su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo, pero lo hace. Amén. Amén. Las palabras de Jesús acerca del centurión nos hablan de alguien que tiene una tal convicción. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense las palabras de Jesús. Hoy en Israel, en estos israelitas que conocen la historia de la promesa, que conocen el pacto de gracia, que saben que va a venir un Mesías, ninguno de ellos tiene tanta fe como este centurión. Alguien que no tenía quizás claridad del Mesías venidero. La fe de la que se está refiriendo Jesús podemos bosquejarla en 3 puntos principales. Lo primero, una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la verdad de Jesús. Una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la verdad de Jesús. Segundo, un sometimiento total a su voluntad. Y tercero, una conducta consecuente con ese sometimiento. Podemos ver cómo se ejerce esta fe en la historia del centurión. ¿Cómo se ejerce? Había oído hablar de Jesús y tiene plena seguridad que solo Él puede salvar a su siervo. Segundo, confiaba en Jesús con humildad y con humildad espera la respuesta. Su confianza es tal que sabe que ni siquiera es necesario que Jesús esté presente a donde está el enfermo. No necesita que Jesús llegue porque confía en que la autoridad de Jesús es mucho más grande que su presencia en sí misma. Y que si Jesús dice la palabra, ese centurión, ese esclavo del centurión será sano. Amén. Aleluya. Y tercero, su convicción en Jesús le permite esperar hasta que se produzca la acción de parte de Dios. Wow. Y por último, la palabra de Jesús es suficiente porque nos trae bendición. La palabra de Jesús es suficiente porque nos trae bendición. Amén. La fe solo se deposita en Jesús y el poder que Él tiene. Este centurión no conocía a Jesús por referencia, sino por referencia, y eso no detuvo su acto de fe. Mientras los judíos le pedían señales a Jesús para creer en Él, este gentil reconocía a Jesús como el Mesías de Israel. No necesitaba señales. Él reconocía la autoridad que Él tenía. No necesitaba sabiduría como los griegos, porque Él sabía que Él era la verdad, el camino y la vida. El reconocimiento de la autoridad de Jesús se traduce en fe. Este hombre no había visto a Jesús, pero su fe es fuerte en el que le pide a Jesús que ordene la sanidad con el poder de su boca y su criado sanará. Qué tremendo, hermanos. Solo es por la fe, como podemos ver en este relato, no hay objetos o personas que medien en la fe. No hay nadie interviniendo. Eso también nos libra de una fe supersticiosa. Es Jesús que tiene que decir la palabra. Amén. Es Jesús que tiene que decir la palabra para que nuestra realidad cambie. Si Jesús no dice la palabra, seguiremos estando frustrados, seguiremos estando agotados, seguiremos estando como estemos. Pero cuando Jesús dice la palabra, todo desaparece. Porque Él nos bendice. No es el aceite, el agua o algún otro objeto. Las personas que intervienen en este relato solo tienen el papel de testigos del poder de Jesús. Es Jesús quien hace la obra. No es indispensable que Jesús estuviera presente. Jesús puede actuar en cualquier tiempo y circunstancia. Tener fe es confiar en su palabra y su poder. Si estás esperando algo que Dios haga en tu vida,
pero lo estás esperando en virtud de algo que tú necesitas entender, déjame decirte que Dios lo puede hacer, pero en su tiempo y bajo sus circunstancias, no bajo las tuyas. El siervo del centurión fue sanado. Jesús nos bendice cuando nosotros tenemos la convicción de que Él puede hacerlo. No nos sometemos a su voluntad para hacer o no hacer lo que hemos solicitado y esperamos a que Jesús actúe en el tiempo y de la forma en que Él lo tenga previsto. Esa es nuestra realidad y esa es nuestra confianza. Confiamos en que Jesús, si dice la palabra, seremos sanados. Si Jesús dice la palabra, seremos transformados. Si Jesús dice la palabra, seremos cambiados. Pero Jesús debe de decir la palabra. Aleluya. Nuestra búsqueda entonces es, y nuestro clamor en el corazón es, di la palabra. Porque si tú dices la palabra, toda nuestra realidad cambia. La tristeza se transforma en gozo, la angustia en esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Para concluir entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo nos identificamos nosotros con esta historia? Como aplicación. Hay algunas cosas de esta historia que nos ayudan a hacer el puente contextual para nosotros hoy día. No importa qué tan importante seas, necesitas que Jesús diga la palabra para tu salvación, sanación. No importa si eres un ministro, no importa si eres un hermano común y corriente en la iglesia, no importa si tienes un cargo importante en una empresa, no importa quién seas, necesitas que Jesús diga la palabra. No necesitas poner tu estatus delante de Él. Necesitas humildemente reconocer que si Él dice la palabra, tu vida será transformada, cambiada, modificada, etc. Pero necesitamos que Él diga la palabra. Segundo, tu esperanza y confianza siempre debe estar puesta en su palabra, no en tus ideas. En su palabra. Su palabra es la que nos debe de guiar. Sus promesas debemos tomarlas y afirmarnos en ellas, porque esa es segura roca para nosotros. Y tercero, nuestra relación con las personas no es en base al estatus o condición intelectual, es en igualdad. Somos personas falibles. Somos personas falibles. Y ante eso estamos todos en igualdad. No importa lo que ejerzas dentro de la iglesia, estamos todos en igualdad. Amén. Pero para terminar tenemos que conectarnos con Cristo. ¿Cómo se conecta todo esto con Cristo? Déjame decirte que el centurión se transforma en un tipo de Cristo. Y un hermoso tipo de Cristo. Un tipo real. ¿Por qué? Volvamos al centurión y a sus características. Porque Jesús es el único verdaderamente confiable. Porque Jesús realmente es misericordioso. Porque no nos deja afuera. Y Él, aún siendo mucho mayor que nosotros, se humilla y desciende a rescatarnos. Y se acerca a nosotros. Jesús no es solamente un religioso. Es alguien que quiere obedecer al Padre. Es alguien que sabe lo que el Padre quiere y va a cumplir siempre su voluntad. Jesús, además, no tan solo es confiable, misericordioso y tiene confianza y sabe lo que el Padre quiere, sino que también Cristo es amable. Porque aún pudiéndolo tratarnos déspotamente, pudiendo tratarnos como Dios, Él se humilla como hombre y nos trata como hermanos. Y nos ama en la condición de pecado que estamos. Y nos abraza profundamente. Quinto, pero también se hace humilde. Porque Él desciende hacia la cruz. Siendo que debíamos estar tú y yo en esa cruz. Pero Él desciende y llega hasta la cruz y finaliza el proyecto del Padre en la cruz del Calvario. Demuestra su humildad. Él es el verdadero centurión. Cristo es el verdadero. Y por último, Él tiene fe. Él confía en ti. Él deposita toda su confianza en ti y en mí. Aún sabiendo que en algún momento de nuestra vida le vamos a fallar. Aún sabiendo que en algún momento de nuestra existencia le vamos a dar vuelta a la espalda. Pero Él confía en nosotros.
Por eso Él nos llama, nos capacita, nos forma, nos disciplina y nos endereza. Si no hacemos esta analogía con el centurión, este sería un lindo sermón moral donde tenemos que tener fe como el centurión. Pero el centurión nos muestra a Cristo y nos apunta a Cristo. Y no podemos dejarlo de lado, porque Cristo es sobre todas las cosas. Póngase en pie, hermano. Aleluya. Yo no sé si usted tiene alguna situación puntual en su corazón, en su vida, donde necesita que Jesús diga la palabra. Yo no sé si usted está viviendo algún conflicto, alguna necesidad. Yo necesito que Jesús diga la palabra. Así que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ya, Señor, queremos pedir como el centurión, Señor. Di la palabra, Señor. Di la palabra en nuestras realidades, en nuestro corazón. Di la palabra, Señor. Porque al tú decir la palabra, nuestros corazones son cambiados, transformados. Nuestra vida, Señor, tiene sentido cuando tú dices la palabra. Di la palabra, Señor, para nosotros. Di la palabra, Señor, porque al tú decir la palabra, nuestros pecados van a desaparecer. Al tú decir la palabra, nuestro desánimo va a desaparecer. Al tú decir la palabra, Señor, nuestra frustración va a desaparecer. Al tú decir la palabra, Señor, nuestra realidad queda al descubierto, Señor, y podemos humillarnos y pedirte perdón por nuestras faltas. Pero di la palabra, Señor. Di la palabra. Di la palabra, Señor. Necesitamos que tú digas la palabra. Y ante cualquier circunstancia de nuestra vida, necesitamos que digas la palabra, Señor. Di la palabra. Aquí estamos como el centurión, Señor. Señor, di la palabra. Aquí está tu iglesia, tu cuerpo. Di la palabra y seremos sanados. Di la palabra y creceremos. Di la palabra, Señor, y mejoraremos, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos que tú digas la palabra, Señor. Di la palabra, Señor, para que nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestra mentalidad, todo sea cambiado. Esa frustración desaparezca, Señor, ese desánimo desaparezca. Todos los conflictos, Señor, que puedan ser vistos desde tu perspectiva. Di la palabra, Señor, para que crezcamos día a día, Señor, en ti. Di la palabra, Señor. Te necesitamos. Di la palabra, Señor. Aquí estamos, tu pueblo, delante de ti, Señor, queriendo que nos digas la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.